Buenas tardes, me gustaría realizar dos preguntas. La primera es que en la GPC de patología mamaria benigna se menciona en una de las evidencias que hay una incidencia de 0 en 100,000 en menores de 20 años de cáncer de mama. Entonces me gustaría saber qué tanto debemos descartar este diagnóstico en esta edad. Y la segunda pregunta es que ¿hasta qué punto podemos considerar fisiológico una asimetría en el tamaño de las mamas? Gracias. Perdón, Gregorio, la segunda pregunta no. La primera pregunta es si la incidencia es muy baja en pacientes que tienen menos de 20 años, que si hay que tomar algún tipo de manejo para el tamizaje de estos pacientes. Y la segunda, que las asimetrías mamarias, ¿cuánto sería lo importante para ver que de estas asimetrías, ¿no? Entonces, sí. A ver, contestando la primera pregunta, el tamizaje no está diseñado para la mujer de 20 años debido a la frecuencia tan baja, y tenemos muchas mujeres arriba de 40 años para tamizar en nuestro país y desafortunadamente no se lleva a cabo como debiera por la cantidad de pacientes y el alto costo de hacer una campaña de tamizaje. En la mujer de 20 años mucho menor la posibilidad, por lo tanto no se usa el tamizaje. Ante la presencia de una masa, que generalmente es el hallazgo en una chica joven, va a ser el primer método de imagen que se recomienda es el ultrasonido con todos los lineamientos técnicos para obtener un buen estudio. Y en el caso de que haya una lesión sospechosa de malignidad, pienso que deba de hacerse independientemente de la edad, hacer un estudio de imagen. Hay veces que tenemos una masa sospechosa, pero queremos ver si hay microcalcificaciones que apoyen. Sabemos que el tumor más frecuente es el fibroadenoma, que tiene una morfología y un aspecto bueno, pero hay veces que hay lesiones, como ya mencionó el doctor Reséndiz, nodulares, redondas, que se asocian en la mujer joven con esta componente de triple negativo y que tenemos que diferenciar con una lesión benigna, pero solo en el caso de que hubiera duda en el ultrasonido. Y ahí estaría indicado la resonancia postmenstrual si hay duda en esa imagen, pensando en un estudio funcional. No sé usted qué. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Por ejemplo, en nuestro hospital, en el centro médico, pacientes con cáncer de menos de 40 años representan aproximadamente el 7%. En los últimos 5 años no tenemos pacientes con cáncer de mama de menos de 20 años. La paciente más joven que hemos tratado en los últimos años es de 26 años. Si bien es cierto, es una enfermedad muy poco frecuente, siempre tenemos que estar alerta de esa posibilidad. Los estudios, la mayor parte de las veces hay una detección por parte de la paciente, ella se da cuenta de que hay una anormalidad. Es importante hacer primero una evaluación clínica, la evaluación de los antecedentes, hacer, como mencionaba la doctora Lara, el ultrasonido, y dependiendo de los resultados se pueden utilizar otras opciones que nos permitan descartar esa posibilidad, inclusive en algunas ocasiones realizar una biopsia. Es una enfermedad muy poco frecuente a esa edad. Entre los 20 y 30 años, la verdad es que es una enfermedad ocasional, es muy raro encontrarlo, pero tenemos que tener siempre la mente abierta para pensar en esa posibilidad. Acerca de las asimetrías mamarias, bueno, las asimetrías mamarias son muy frecuentes, pero solamente están asociados al cáncer en menos del 10% de los casos. Cuando nosotros encontramos una asimetría que podemos valorar en la mastografía, está indicado realizar un ultrasonido complementario para descartar si en esa área de asimetría de la mama podemos tener una lesión que pudiera ser desde un quiste, la superposición del tejido mamario o la posibilidad de encontrar una lesión que potencialmente puede ser maligna. En toda lesión que encontremos de asimetría en la densidad de la mama o en la arquitectura mamaria, está indicado también hacer el ultrasonido complementario.
Quisiera nada más agregar las asimetrías. Hay la fisiológica, la mama izquierda es más grande que la derecha y esa es una asimetría global donde nos puede apoyar, como dijo el doctor Reséndiz, el ultrasonido, pero es una variante normal. Las asimetrías focales, que las vemos en 2 placas, es donde tenemos que hacer más cosas para estudiarla. Una de ellas es el ultrasonido y hay que tener en cuenta que el carcinoma lobulillar, que afortunadamente no es tan frecuente como el ductal infiltrante y es más agresivo y multicéntrico y bilateral, cursa a veces simplemente con una asimetría, por lo cual nos obliga a hacer otras cosas. Y está la asimetría que además hay aunado palpación positiva, esa tiene una alta posibilidad de ser un carcinoma, una asimetría en la mastografía y un hallazgo clínico positivo. Ok, complementando esa situación, creo que es importante que lo que se mencionó es muy importante, que la posibilidad de que hayan pacientes con cáncer de mama debajo de los 20 años es muy baja. No tanto como 0 de cada 100,000, sí hay un número un poquito mayor, pero no es un 0 completo. Lo que creo que se deben de quedar aquí la mayoría de las personas que no son oncólogas es que sí puede existir cáncer de mama en pacientes menores de 20 años. Y para poderlo diagnosticar hay que sospecharlo. Yo en lo personal, en el Hospital General, lo mínimo que hemos visto de un paciente con cáncer de mama tenía la paciente 13 años, lamentablemente ella falleció de esto, y ahorita tenemos un varón de 19 años. Entonces sí es importante sospecharlo y ante la sospecha se tiene que hacer todo el estudio que sea pertinente y evaluar a los pacientes porque generalmente tienen tumores quizá un poco más avanzados. Y las asimetrías, otro de los puntos que también hay que tomar en cuenta es que se debe de descartar patología en la asimetría, y si se descarta la patología en la asimetría y la paciente no está de acuerdo con esta asimetría, tendrá que pasar con el cirujano plástico, pero antes de esto hay que descartar patología a nivel mamario. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Son 2 mis preguntas. Una tiene que ver ¿cuál es la relación que existe entre los efectos colaterales del uso de anticonceptivos orales y el cáncer? Porque he escuchado y he leído que da cierto grado de protección. Es un factor, en el consumo de anticonceptivos orales, es un factor protector ante el cáncer. Pero ya habían mencionado otras veces que también es un factor de riesgo, o tiene que ver con el tiempo en el que se consuman los anticonceptivos orales. Esa es mi duda. Y la otra es acerca de que si una mujer que está cursando con cáncer de mama puede amamantar. Ok, doctores, si gustan. Pues básicamente los anticonceptivos orales durante muchos años se utilizó solo terapia estrogénica y esta se incrementaba el riesgo de cáncer de mama. Hoy en día todos son tratamientos combinados, por lo tanto prácticamente el incremento del riesgo es prácticamente nulo, entonces no tiene ningún factor protector, prácticamente hoy en día no debemos de considerarlos como un factor de riesgo porque utilizamos terapias combinadas. Entonces los anticonceptivos actualmente no tienen ese carácter de un riesgo mucho más alto para padecer cáncer de mama. Una persona que tiene el diagnóstico de cáncer debemos de tomar en cuenta los tratamientos que está recibiendo. Si la paciente está en un periodo de quimioterapia o está en tratamiento de hormonoterapia, lo mejor es no amamantar a su niño. Tenemos que esperar a que la paciente resuelva el tratamiento y en un futuro, si una paciente se embaraza, como es lo deseable, hay pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer y que resuelven el problema, potencialmente pueden embarazarse y no hay ninguna contraindicación para amamantar en el caso de la conservación de la mama, para que ella pueda tener el desarrollo de la alimentación materna. Pero en el momento o en el periodo en que esté cursando con cáncer, el mayor problema que tenemos son los tratamientos que lleva en ese momento, lo cual no está indicado tener la alimentación materna. Sí, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta es si cuando empieza el tamizaje de cáncer de mama con mastografías, un médico general o familiar puede llevar el seguimiento hasta que considere necesario referirlo a un ginecólogo, o desde el principio tiene que ir con un ginecólogo cuando empieza el tamizaje.
A ver si me repite la pregunta, por favor. Si la puede decir otra vez un poquito más pausado. A ver, más clara. Que si cuando empieza el tamizaje de cáncer de mama en las mujeres a partir de 40 años, si un médico familiar o un médico general puede llevar el seguimiento y referirla hasta que considere necesario, o desde el principio tiene que ser llevado el seguimiento por un ginecólogo. Pues yo creo que el médico general capacitado o el especialista está indicado que sea el primer contacto con la paciente. Yo creo que estos cursos y estos congresos son muy importantes para educar al médico de primer contacto y debemos de estar capacitados para atender a esa paciente y pensar en el cáncer de mama. Y ya ante la duda de un cáncer, bueno, pasar con el especialista. Sí. No sé si… Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el médico general es muy importante que cuando hacemos una pesquisa no solamente nos enfoquemos en los estudios de imagen. Lo que hemos platicado acerca de todos los factores que rodean a estos pacientes ayuda a que el médico general pueda determinar si tenemos una paciente con un riesgo promedio. Hoy en día toda mujer tiene el 12% de posibilidades de tener un cáncer de mama en el transcurso de su vida, pero también hay subgrupos de alto riesgo, pacientes que tengan un antecedente familiar, que no hayan tenido bebés, que no hayan lactado. Este grupo de pacientes sí tiene que haber una evaluación específica, pero el médico familiar es el encargado de hacer esa evaluación. Entonces no solamente tiene que determinar la imagen, sino también conocer sus antecedentes de la paciente para saber si la tipificamos o la clasificamos en una paciente con un riesgo promedio o con un riesgo alto. Las pacientes que tienen un riesgo alto tienen que tener ciertas características en el tamizaje, incluyendo no solamente la mastografía, el ultrasonido y en pacientes de alto riesgo incluso la resonancia magnética, que son aquellas pacientes que tengan un antecedente familiar muy importante. Entonces creo que la inmensa mayoría de las pacientes pueden ser evaluadas adecuadamente por el médico familiar y él determinar qué grupo de pacientes requiere un especialista. Sí, creo que la duda debe de quedar en el médico mismo, ¿no? Si no se siente capacitado es el momento de enviarlo, ¿no? Entonces, habrá algunos que sí lo puedan ver y que sí tengan esa capacidad, pero habrán otros que no, y lo mejor es mandar al paciente si hay algún tipo de duda, pero la mayoría de los pacientes se pueden tratar desde medicina familiar, ¿no? ¿Alguna otra consideración? Bueno, para mí es un gusto haber tenido a la doctora Lara y al doctor Reséndiz en este bloque de cáncer de mama y de tumores mamarios, y creo que se merece un aplauso nuevamente. Gracias. Entonces, por favor. Y les pido al doctor Samuel Rivera, que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, que tome la palabra para clausurar este evento. Gracias.